Bienvenidos a esto que es el podcast de Despertar.cr con las principales informaciones del día lunes. La fracción del partido Nueva República en la Asamblea Legislativa tuvo una fractura este lunes cuando el presidente de la agrupación, Fabricio Alvarado, pidió a la diputada Gloria Navas la renuncia a su curul. Y todo terminó por la tarde con la renuncia de Navas, pero a Nueva República, por lo que desde ahora es una diputada independiente. La fractura se dio a raíz de las manifestaciones que hizo Navas la semana pasada en favor de un reo convicto por asesinato en primer grado y robo agravado. La mañana de este lunes, los integrantes del bloque anunciaron que las declaraciones de Navas van fuera de la ideología del partido. Alvarado indicó que si Navas no renunciaba, debería presentar una disculpa pública, retractarse e incluso cambiar su posición referente a la política contra los criminales y los delincuentes. La semana anterior, justo cuando los legisladores de Nueva República salieron a dar el apoyo al actual presidente legislativo, Rodrigo Arias, para la reelección para la tercera legislatura, Navas habló de su visita al centro penitenciario La Reforma, donde conversó con el delincuente en cuestión. Es una situación prácticamente cruel desde el punto de vista si entendemos que no es solo sanción, sino también prevención y ejecución de pena. Lo que se está pidiendo es, ante la ejecución de la pena, que se le dé un régimen un poquito más abierto después de 25 años de estar en la cárcel, dijo la legisladora en aquel momento con respecto a este convicto. Y siempre sobre este mismo tema, ya por la tarde Navas puso punto final a una trama que se inició desde la semana pasada. Así fue el final de la relación de Navas con Nueva República, partido que aduce sigue órdenes del presidente de la República, Rodrigo Chávez. No voy a renunciar a la curul, yo fui electa debidamente. Es la mejor decisión que he tomado de apartarme del partido, indicó la actual vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Según comentó Navas, durante la sesión extraordinaria de la mañana de este lunes, Alvarado solicitó al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, un receso, durante el cual le comunicaron la decisión tomada de antemano por la fracción. Son situaciones politiqueras y no voy a renunciar a la curul. Fui electa por la gente y aprobada por el Tribunal Supremo de Elecciones y la mejor decisión es apartarme del partido y solicitar ser independiente, dijo la diputada Gloria Navas. Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro y Carlos Felipe García, anunciaron que darán sus votos para el actual presidente legislativo, Rodrigo Arias, el miércoles cuando se define el directorio para la tercera legislatura. Castro y García explicaron que tomaron esta decisión por su ideología y su clara defensa de la institucionalidad y la democracia. El legislador García indicó que apoyan a Arias, conscientes del momento histórico en el que vivimos, donde se requiere construir con la mayoría. El oriundo de Pérez Celedón señaló: yo como diputado de la República quiero señalar que efectivamente soy peseteño, pero no pesetero. Y en esa línea siempre he trabajado de forma seria, responsable en la construcción de los acuerdos. Por otra parte, la diputada Vanessa Castro exteriorizó que cree en un directorio de oposición. Creemos que vivimos un momento trascendental en la historia, dijo la legisladora. Pese a que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes aseguran que la ampliación de la Ruta 32 se podrá completar para finales del presente año, en el seno del Consejo Nacional de Vialidad, las dudas asaltan a dos directores. Se trata de Federico Baltodano y Roy Delgado, que externaron preocupaciones y exigieron aclaraciones sobre el proyecto, que tiene 7 años en proceso de construcción. En la sesión 22-2024 del 22 de abril pasado, Delgado fue enfático en su intervención en el sentido de que se deben conocer las razones por las cuales no se cuenta con una propuesta formal sobre los cambios planteados para la construcción de las rotondas en lugar de varios pasos a desnivel. En el caso de Roy Delgado, el otro director del CONAVI, preguntó si los 28 millones de dólares o tal vez 30 millones del crédito del Banco de Exportaciones e Importaciones de China, el Eximbank, que faltan por desembolsar, serán suficientes para terminar la obra o faltará dinero. Eso es un dato que hoy no está claro. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción formuló 2 acusaciones en contra de 12 personas entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado dentro del caso conocido como Cochinilla por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor. Joana Rodríguez de la Fiscalía enfatizó que entre los acusados están personas relacionadas con las constructoras MECO, Hernán Solís y Track Pesados.
Estas acusaciones se relacionan con actos de corrupción en los que han mediado algunas dádivas entregadas a los funcionarios públicos por parte de los particulares involucrados. Esto para que realizaran actos contrarios a sus deberes, generando beneficios indebidos a estas empresas, tanto en temas presupuestarios como en el pago agilizado de facturación, explicó Rodríguez. Según informó la Fiscalía, la causa principal continúa bajo investigación en contra de al menos 67 personas más, pero que producto de la multiplicidad de hechos y personas investigadas y debido a que se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados, se logró concluir el expediente. Dentro de la investigación se presentaron algunos atrasos, entre ellos ha sido la apertura telefónica y además algunas apelaciones que se encuentran aún pendientes de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda. Aquí, la Procuraduría General de la República y el CONAVI tendrán que decidir si quieren ser parte en el plano civil de este proceso que ha iniciado la Fiscalía. Que el Banco Central establezca un tipo de cambio real neutro fue el principal planteamiento que hicieron los representantes de las cámaras empresariales al presidente ejecutivo Roger Madrigal. En esa línea detallaron que eso implica volver gradualmente a la tendencia anual de devaluación nominal del 3% que se tuvo entre 2013 y 2019. Lo anterior daría como resultado un tipo de cambio de compra cercano a los 620 colones por dólar. Además pidieron bajar con mayor celeridad la tasa de política monetaria que actualmente está en 4,75% para acercarse a la tasa de interés neutra que anunció el mismo Banco Central. Desde el sector productivo consideran que flexibilizar la política monetaria permitiría que la inflación regrese al rango meta de entre 2% y 4% durante el segundo semestre del presente año. Las empresas de transporte de carga se han visto afectadas por problemas de flujo de caja y liquidez para hacerle frente a sus costos operativos, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Transportes de Carga, Otto Ortiz, debido a que como estas reciben menores ingresos por la misma cantidad de dólares, estos no alcanzan para cubrir las compras y gastos necesarios de operación como planillas, obligaciones tributarias, pago de alquileres, seguros, insumos y combustibles, detalló Ortiz, y recalcó que esos rubros operativos se deben pagar en colones cuando las empresas reciben los pagos de sus clientes en dólares. De continuar el escenario tal como está hoy en día, las proyecciones del sector indican pérdida de competitividad y empleos y hasta cierre técnico de algunas empresas del sector porque simplemente se ve inviable operar, afirmó el presidente de Canatrac. El Consejo de Transporte Público no sabe si los cerca de 10.000 taxis activos a nivel nacional son suficientes para hacerle frente a la demanda del servicio. Freddy Carvajal, director ejecutivo del CTP, comentó que entre el 2021 y el 2022 había 12.000 concesiones de taxis, pero alrededor de 2.000 taxistas devolvieron sus placas por varias razones. Según él, la devolución de la mayoría de las placas se debe a que muchos concesionarios tienen deudas o compromisos con la Caja, el Ministerio de Hacienda, el pago de los cánones a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, deudas con los bancos y pago de pólizas al Instituto Nacional de Seguros. Indicó que esto se debe a la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 que llevó a una reducción en la demanda del servicio, pese a lo cual se mantuvieron los cobros y los procesos administrativos a los taxistas. Nos vamos al campo internacional. Desde Washington, Estados Unidos. Estados Unidos descubrió que 5 unidades del ejército israelí cometieron incidentes individuales de graves violaciones de los derechos humanos contra palestinos en Cisjordania antes del ataque de Hamas en octubre, informó este lunes el Departamento de Estado. 4 de ellas han adoptado medidas correctivas que alejan la posibilidad de sanciones estadounidenses y hay consultas en curso con el gobierno israelí sobre la quinta, declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vendant Patel. Tras un proceso minucioso, hallamos 5 unidades israelíes responsables de incidentes individuales de graves violaciones a los derechos humanos, dijo el funcionario. Estos comportamientos tuvieron lugar antes del ataque de Hamas del 7 de octubre y no se produjeron en Gaza, añadió. Patel no quiso identificar a las unidades ni decir qué medidas había tomado el gobierno israelí contra ellas. Desde Quito, Ecuador. Ecuador demandó este lunes a México ante la Corte Internacional de Justicia por otorgar asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, indagado por corrupción y en el centro de una tormenta diplomática tras su captura dentro de la embajada mexicana en Quito. El asalto a la legación el 5 de abril por parte de la policía ecuatoriana condujo a México a romper relaciones con Ecuador y presentar primero una demanda ante la Corte Internacional de Justicia que empezará a discutirse
a partir de este martes. Ecuador secundó a su contraparte y señaló este lunes ante el máximo tribunal de la ONU las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre del 2023, cuando Glass se refugió en la legación bajo condición de asilado, señaló la Cancillería en un comunicado. Quito considera ilícito el asilo, pues alega que el ex vicepresidente es investigado por el desvío de fondos públicos y que sobre él pesan 2 condenas por corrupción. Y desde Madrid, España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo tras 5 días de reflexión y silencio por el acoso personal que dice sufrir de la oposición, que lo acusó de burlarse del país. He decidido seguir con más fuerza si cabe, dijo Sánchez en un mensaje al país desde el Palacio de la Moncloa. Concluía así la incertidumbre que se abrió el miércoles cuando el propio Sánchez anunció que se daba unos días para meditar su renuncia, criticando el acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha a su familia después de que se conociera la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción. Asiduo a los golpes de efecto políticos, Sánchez canceló su agenda pública hasta el lunes, anulando su aparición en mítines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas. Terminamos aquí este repaso de las principales informaciones del día lunes. Recuerden que pueden seguirnos tanto a través de todas las plataformas de podcast como a través de todas las plataformas de redes sociales y por supuesto en despertar.cr. Estaremos con ustedes mañana. Gracias.